La bomba estalló exactamente a las 6:42 de la mañana. Luke Rourke soltó una maldición entre dientes cuando un chorro violento de agua mezclada con óxido le empapó el pecho y el cuello, como si la propia tierra le hubiera dado una bofetada. El ruido metálico resonó en el corral vacío. Soltó la llave inglesa, se lanzó hacia la válvula y logró cerrarla con torpeza. Se quedó de cuclillas, la camisa empapada pegada a la piel, la mandíbula tensa, respirando con dificultad bajo el aire seco de Nuevo México. Otro amanecer. Otra reparación más. El rancho Cotton Creek no conocía descanso desde hacía años, desde que su padre murió dejándole 500 hectáreas de polvo endurecido, cercas frágiles, animales testarudos y una reserva de agua que se agotaba lentamente, sin que a ningún gobierno pareciera importarle. La mayoría de los días, Luke aceptaba esa vida sin quejarse. Había aprendido a convivir con la soledad del mismo modo en que otros hombres convivían con el aguardiente. Despacio, áspero, pero necesario. Sin embargo, aquella mañana algo le mordía por dentro, una inquietud que no sabía nombrar. El silencio pesaba más de lo habitual. Era un silencio espeso, que se metía en los pulmones y te hacía consciente de cada respiración. Luke se pasó el antebrazo por la frente, se incorporó, giró los hombros, y entonces lo oyó. El sonido apagado de cascos sobre grava. No era un galope, sino un paso lento, cansado, casi resignado. Instintivamente, Luke alargó la mano hacia la escopeta apoyada en el poste del corral. No porque esperara problemas, sino porque en esa región los problemas solían llegar envueltos en polvo y mutismo. Al girarse, vio una figura coronando la loma del sendero, distorsionada por las ondas de calor que subían del suelo cuarteado como espíritus inquietos. No era una niña, era una mujer joven, montada sobre un burro de lomo vencido. Un sombrero ancho de paja le cubría gran parte del rostro, pero incluso a distancia Luke supo que no pertenecía a aquel lugar. O tal vez sí, pero con una presencia que el desierto había intentado borrar sin conseguirlo. No saludó, no sonrió. Bajó del animal con la naturalidad de quien ha recorrido caminos largos. Sus pies descalzos tocaron la tierra con firmeza, como si cada paso tuviera intención. El burro resopló, pero permaneció obediente a su lado. «Buenos días», dijo ella con una voz clara sin rastro de disculpa. «Vengo por agua». Luke parpadeó. La mayoría pedía permiso. La mayoría llegaba con nervios, ofreciendo trueques antes de hablar. Huevos, leña, rumores. Pero aquella joven hablaba como si la tierra misma le debiera algo. Y tal vez así fuera. Luke observó los 2 cántaros de barro atados al costado del animal, ambos vacíos. ¿Los pozos del pueblo están secos otra vez?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Ella asintió. Las Palomas lleva 3 días sin agua. La gente camina kilómetros para conseguirla. Pensé que tu manantial aún resistiría. Luke señaló el abrevadero con la cabeza. Pensaste bien. Adelante. Los cántaros están limpios. Cuando ella se giró, Luke pudo verla con claridad. Era delgada pero fuerte. El cabello negro y espeso trenzado a la espalda. Vestía ropa sencilla, gastada por el polvo de una vida dura. No se movía como una visitante, sino como alguien que ya había enfrentado al desierto y había sobrevivido. Observó cómo colocaba los cántaros bajo el caño. Sus manos eran firmes, pacientes. No había prisa en sus gestos. La desesperación no era su moneda. Aquello inquietó a Luke más que la sequía. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Shailen», respondió sin levantar la vista. «Soy Apache». Luke guardó silencio. «¿Tu familia?». «Camino sola», dijo. «Aprendí a hacerlo». Luke asintió lentamente. «Soy Luke Rourke». «Sé quién eres», contestó ella con los ojos fijos en el agua que llenaba el cántaro. «Dicen que tu gente estuvo aquí antes que el ganado». «No suena a cumplido», murmuró Luke. Ella esbozó una sonrisa leve. «Tal vez no lo sea».
Cuando ambos cántaros estuvieron llenos, Shailene los levantó con sorprendente facilidad y los aseguró al burro. ¿Viniste sola todo este camino?, preguntó Luke, frunciendo el ceño. Ella asintió. No había nadie más que pudiera hacerlo. Es peligroso. Han visto bandidos al este de la sierra. Tengo esto, dijo levantando apenas el borde de su rebozo para mostrar el mango tallado de un cuchillo en su cintura. Sé dónde cortar. Luke dejó escapar una risa breve. No le temes al desierto. Eso es lo que más me inquieta de ti. Shailene lo miró entonces directamente, y la verdad en su mirada fue como un golpe seco. No había dulzura, solo profundidad, como si ya hubiera enterrado partes de sí misma en aquella tierra y desafiara a cualquiera a preguntar por qué. Gracias por el agua, dijo montando de nuevo al burro. Volveré mañana si no te molesta. ¿Está bien?, respondió Luke antes de pensarlo. Se quedó allí mucho después de que ella desapareciera tras la loma, el horizonte ondulando bajo el calor. Shailene no había venido solo por agua. Traía consigo un fuego que Luke no había visto en años, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más peligroso que la sequía asentarse en su pecho. Sintió curiosidad. A la mañana siguiente, Luke se levantó antes del amanecer. Estaba junto a la bomba recién reparada. 2 cántaros limpios esperaban a su lado. Se dijo a sí mismo que era simple cortesía, pero en el fondo sabía que no era verdad. Cuando volvió a escuchar el sonido de los cascos, Luke Rourke no llevó la mano a la escopeta. Esta vez no. Se quedó inmóvil, esperando. Para cuando el sol asomó por encima de la cresta, Luke ya estaba junto al abrevadero, enjuagando el último resto de polvo de 2 cántaros de barro recién limpiados. No sabía por qué se había levantado antes del amanecer, ni por qué había revisado el manantial 3 veces en la última hora. Solo sabía que, cuando el sonido familiar de los cascos se deslizó por el aire fresco de la mañana, algo dentro de su pecho se aflojó. Shailene llegó tal como lo había prometido, descalza, firme, la larga trenza escondida bajo un pañuelo esta vez, con la calma de quien no necesita anunciarse. Ella no habló de inmediato. Él tampoco. Simplemente bajó del burro, se sacudió el polvo de las manos contra la falda y se arrodilló junto a los cántaros sin esperar indicaciones, como si ese gesto ya formara parte de una rutina silenciosa. Luke la observó con atención. Había una intención precisa en cada movimiento, como si el desierto le hubiera enseñado a no desperdiciar ni el gesto más pequeño. No fue hasta que ella alzó la vista, con una ceja arqueada en fingida sospecha, que Luke se dio cuenta de que llevaba rato mirándola. ¿Siempre te levantas tan temprano o solo cuando esperas visita?, preguntó ella, con los ojos brillantes de picardía. Luke sonrió de lado. El rancho no se mantiene solo. ¿Estás solo aquí? Luke asintió, apoyándose en el poste. Solo yo, ahora. Shailene terminó de llenar el primer cántaro. Eso debe pesar. Algunos días más que otros. Ella lo miró entonces de verdad, no de pasada, y por un instante, Luke sintió que algo cambiaba entre ellos. No era coqueteo ni tensión, sino un entendimiento silencioso. La soledad era un idioma, y ambos lo hablaban con fluidez. Ella no insistió. No hacía falta. Cuando el segundo cántaro estuvo lleno, el burro se alejó unos pasos para mordisquear un parche de hierba seca. Shailene se incorporó despacio y estiró la espalda. ¿Sabes?, dijo. La mayoría de la gente no me habla como si tuviera algo que decir. Luke parpadeó. ¿Qué quieres decir? Miran mi edad, mi ropa, mi piel, y deciden que soy una niña o un caso de caridad. Se encogió de hombros. Tú no hiciste eso. No tengo la costumbre de decidir por los demás. Eso, respondió ella, es poco común. Luke no supo qué contestar. Los cumplidos lo descolocaban, sobre todo aquellos que no estaba seguro de merecer. Shailene volvió a tomar los cántaros, ajustando las cuerdas con manos expertas. En ese momento, el burro cambió el peso y soltó un quejido tenso. Ella se giró de golpe.
¿Qué pasa?, preguntó Luke, ya acercándose. Está cojeando, murmuró ella, arrodillándose junto al animal. Maldita sea, Pancho. Luke se agachó a su lado y levantó la pata trasera del burro. Una piedra afilada se había incrustado cerca del casco, provocando una herida superficial pero dolorosa. Necesita descanso, dijo Luke. No puede cargar este peso de regreso al pueblo. Shailen miró los cántaros y luego el sendero. Entonces llevaré el agua yo misma. Son 8 millas. He visto cosas peores, respondió ella con firmeza. Luke se puso de pie. Te llevaré a casa, puedes volver por él mañana. Shailen abrió los ojos, sorprendida. Eso es muy amable. No es amabilidad, dijo Luke. Es sentido común. Aún así, ella dudó, mirando los cántaros como si fueran ladrillos que no quería soltar. Luke tomó uno sin pedir permiso y lo colocó en la alforja. Ella levantó el otro y lo siguió. Cabalgaron en silencio. Shailen se sentó detrás de él en el caballo, con los brazos rodeándole la cintura sin apretar. Luke sentía la tensión en su cuerpo. No era miedo ni incomodidad, sino contención, como si se negara a ceder al calor entre ambos. El viento del desierto se levantó, arrastrando polvo a sus espaldas. Los halcones giraban en círculos lentos sobre sus cabezas, y el mundo se extendía vasto y severo a su alrededor. Aún así, los brazos de Shailen nunca se cerraron del todo. Se sujetaba lo justo. Cuando llegaron a las palomas, el sol ya comenzaba a inclinarse hacia el oeste. El pueblo bullía con su ritmo habitual. Martillos golpeando, perros ladrando, niños persiguiendo sombras entre los callejones. Pero en cuanto las botas de Luke tocaron el suelo, todas las miradas se volvieron hacia él. Era el forastero. Siempre lo había sido. Shailen bajó del caballo detrás de él, dejó caer la falda sobre las piernas y acomodó el pañuelo sobre los hombros. ¿Seguro que puedes llevarlos desde aquí?, preguntó Luke. Mi casa está a 2 puertas, respondió ella, señalando una pequeña construcción de adobe con techo de lámina y una forja modesta detrás. El sonido metálico del hierro resonaba débilmente en el aire. Entonces, una sombra cruzó el porche. Marla Quinn estaba de pie frente a la tienda general, con los brazos cruzados y la expresión indescifrable. Su cabello claro brillaba bajo el sol, pero la boca permanecía tensa, y su mirada saltaba entre Luke y Shailen como una acusación silenciosa. Luke le hizo un leve gesto de cabeza, cortés, pero distante. Marla no sonrió. Simplemente se dio la vuelta y entró al local. Shailen siguió la dirección de su mirada. ¿Amiga tuya? ¿Lo fue?, murmuró Luke. Shailen no dijo nada. Luke se aclaró la garganta, y el silencio volvió a ocupar su lugar entre ellos. Traeré agua de nuevo mañana, si aún la necesitas, dijo Luke, con la voz un poco más baja de lo habitual. Shailen lo miró con esa serenidad tan suya, que desarmaba sin levantar la voz. Te estaré esperando. Sin decir más, se giró y caminó en dirección a la fragua. Su trenza se balanceaba con ritmo firme y elegante, como si cada paso fuera una afirmación. Luke la observó irse, no por deseo, sino por una necesidad que no entendía del todo. Ella no había suplicado, ni había hecho promesas, ni intentado negociar. Solo llegó, con sus cántaros vacíos, un burro cojeando y una presencia que